Y sí, pues ya lo decía nuestro queridísimo Roberto Poblete, estamos de regreso y con panel de miércoles en jueves. Porque Exacto. así son las cosas. Millaray Lobos, actriz, investigadora, creadora, narradora de danza. Tratando de explicar lo que... Seguimos buscando cuál es el rol que cumple el tema que vamos a hablar hoy, que es Barroco, que es la nueva creación del Ballet Nacional Chileno, con Mathieu Guillemont, que es el director del Ballet Nacional, el director artístico del Ballet Nacional Chileno, en la coreografía. Después tengo muchas preguntas respecto a la selección musical. Y Millaray Lobos en la narratividad. No, hay que leer la ficha, ¿Cuál es el rol en la ficha? No, en realidad aquí es puesta en escena, o sea, es dramaturgia y puesta en escena. Ajá. Son ambas cosas. Y bueno, ya que estaba en la presentación, también habría que mencionar a Pedro Pablo Prudencio, que está en la dirección de la Orquesta Sinfónica, porque esta coreografía, esta nueva creación que hicimos, tiene además la gracia de contar con la Sinfónica en vivo. Sí, que no es obvio porque no siempre sucede. No siempre sucede. Es una vez al año nomás en la programación del Ballet Nacional, solo una vez al año estamos con orquesta en vivo, que no es el caso en el municipal, por ejemplo. Claro. En donde... claro, entonces aquí uno se lleva un 2x1 si uno quiere, porque va a escuchar un concierto de Barroco, sí, y además va a disfrutar de esta nueva puesta en escena de El Match. Es un triple incluso, un triple, porque hay un poquito de teatro también, en lo que llamé el prólogo de la obra, ¿no? Ya, a ver, cuéntanos. Bueno, a propósito del rol, a propósito de ese rol, efectivamente ese rol que es como la dramaturgia para la danza, pero en este caso también está como la puesta en escena, porque forzosamente, en el fondo es contar una historia sin contarle la historia a nadie, en el sentido que en esta creación no hay una creo que la otra vez lo comentábamos, no hay una anécdota, no hay un cuento como ocurre en otras. Disculpen, voy a hacer una pausa, ¿me pueden bajar el retorno de música? Sí. Tengo una tara a ese respecto yo, perdón. Tengo una tensión flotante demasiado, entonces me pongo a escuchar la canción. Disculpen. Entonces, claro, en este caso no hay una historia que estemos contando, una historia como un cuento, en el sentido como una anécdota, con una narración como Giselle, lineal, decíamos la otra vez. Como Giselle, efectivamente. Sin embargo, sí hay una historia escénica, de alguna manera, ¿no? Como que hay una narración que progresa escénicamente. Entonces, a la hora en esta colaboración particular que tenemos con Mathieu, que, como decíamos la otra vez, no es lo mismo si yo trabajara con otra persona, o si, qué sé yo, o si le pregunta a otras 2, 3 personas que trabajan conjuntamente para generar narración dancística, el relato sería distinto. En el caso de Mathieu conmigo, es bien pimponeado el trabajo, es decir que Barroco, partimos de Barroco, y a propósito de Barroco nos cuestionamos de manera múltiple y multiperspectivista respecto de lo que ese estilo, esa palabra, esa época nos evoca. Por lo tanto, uno va ahí, y ahí empieza mi rol, digamos, a investigar, a curiosear en la visualidad barroca, en la herencia del imaginario barroco, en cómo comenzó la danza barroca, y ahí puedo hacer un paréntesis después, puedo profundizar más tarde, en la música barroca, en los patrones de escritura de la música barroca, y creo que lo mencionaba la otra vez también, particularmente en el teatro barroco, que es una gran revolución, no solo para el teatro, sino también lo que deja como herencia posterior en la reflexión y en la filosofía que le sigue, digamos. Que esto es el haber abierto toda esa gran grieta, en el fondo, respecto de la unicidad y la fijación, se dice, ¿no? En español, la fijación, sí, como lo fijo del mundo, de la configuración mundo. Porque en ese momento es como que se abrió ahí esa grieta, ¿no? Que en realidad parece que todo lo que hemos construido como mundo, como certeza humana, era una gran ilusión, ¿no? Que es un tópico que se repite mucho en el teatro barroco, y que responde a su vez también a los avances de la astronomía de la época, luego de los avances de la astronomía también a la revolución filosófica de la época. Entonces, quiero decir con esto, para intentar ser relativamente breve, que es una época muy rica como yo diría, en la intensidad formal que le dio a la revolución renacentista. Yo diría como que el barroco es una expresión en forma, en su forma,
de el caos que generó, paradójicamente, la racionalidad que apareció en el Renacimiento. Y además tiene también esta cosa renacentista, que a su vez es renacentista porque es más bien griega al mismo tiempo, que es de esta, como de este arte total, ¿no? Como que en el fondo es muy Medusa. Sí. Se mueve como para todos lados cuando uno piensa en barroco. Entonces, para mí al menos es como que por ahí parto, ok, barroco, bueno, a ver, pling, cuáles son como todas las teclas que se tocan, ¿no? Y a partir de eso, a mí lo que me entretiene al menos es como ir prestando patrones de construcción de un arte o de un quehacer a otro. Entonces, por ejemplo, la manera en que está construida la música barroca, el canon, el contrapunto, por ejemplo, que son eso, traducirlo a cómo voy a escribir, o sea, narrar las escenas, los cuadros, de manera canónica, de manera contrapuntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un motivo que yo, al ir a ensayo de coreografía, en que están haciendo improvisaciones a su vez basadas en la conversación que hemos tenido con Mathieu, en que yo le hablo de estas cosas. Entonces, ok, él después con eso hace ejercicios de improvisación, después yo voy a ver el ensayo y al ver el ensayo digo, ese gesto se puede repetir de forma canónica en el próximo cuadro o en, qué sé yo, 2 bailarines hacen algo y entonces las 3 bailarinas que van a aparecer después van a retomar ese primer gesto. Eso lo conversamos con Mathieu y después lo trabaja coreográficamente. Yo después veo la seguidilla de pequeños como momentos coreográficos y eso lo vuelvo a ver, ok, entonces ahora si lo pienso como en términos de contrapunto, este cuadro debiera ir antes que este otro, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces como ir contaminando, o sea, yo sé que tú lo entiendes, en realidad era así como medio profesoral, ¿se entiende? Pero era porque yo misma digo, es complejo en realidad, es medio quirúrgico todo. Sí, pero yo te iba a preguntar por la colaboración, entonces me ayudas a entenderlo. Sí, no, perfecto. Y bueno, y está después toda la cuestión visual. Entonces ahí esta vez trabajamos, y como en otras ocasiones, con Andrés Poirot, que hizo la escenografía y la luz. Entonces también hay ahí la conversación previa de, ok, ¿con qué premisas visuales le gustaría más o menos a él trabajar? Lo conversamos, lo ponemos como en discusión, digamos. Y mi rol, y que es algo que que al mismo tiempo exige mucho, muy exigente, en términos de como una solidaridad interior, de prestarle ropa, de prestarse ropa entre las ideas, digamos, como de soltar un poco, de decir, bueno, ok, como de negocium, como de negociación interna. Pero para mí, al menos, ese rol que exige mucho, es muy entretenido al mismo tiempo, porque es recoger, es escuchar, es como lo que haces tú, es escuchar, pasarlo por el procesador, decir, ok, ¿qué es de lo que me dijo él o ella va a servir a nutrir la próxima pregunta? Y así, es como todo el rato así. Y en este caso es muy plural, muy arte total, porque además sumamos la sinfónica, que a su vez tiene toda su estructura sinfónica, con Pedro Pablo Prudencio, que es director invitado, porque era el director oficial de la Filarmónica en el Municipal. Sí. Y fue invitado para esta producción. Y él a su vez no está con su orquesta. Entonces también hay otro diálogo que implica otra diplomacia de él con sus músicos, con las y los músicos. Y nosotros respecto de él, que también... Número desconocido. Está llamando un número desconocido. ¿Será Pablo Prudencio? Para decir, a ver, Pedro Pablo. Sí, todo bien. No voy a... Porque venía la próxima pregunta sobre él, de hecho. Mira, ¿viste? Esto es sincronía. Sí. Me van a preguntar sobre ti. Adiós. Oye, sí, porque, a ver, cuando yo he entrevistado a muchos directores de orquesta, que me fascina mucho ese ejercicio, ¿no? Porque, ok, tenemos una partitura, de las que tenemos, de hecho es algo que hemos hablado harto con el Gonzalo Cuadraca, que estoy aprendiendo un montón de ópera con él, y en este caso particular de el Vanch, lo que están trabajando con algunas obras que son bastante conocidas, con Handel, con Lully, con Biber. Sí. Entonces tengo la escritura, ¿no? Y cada vez es una interpretación que sobre la partitura, que es un poco lo que ustedes hacen también con la dramaturgia. Claro. Aunque yo pensaría que ustedes suelen tener más libertad respecto a la dramaturgia. Mucho más. Que lo que tiene un director de orquesta, y lo que hace el director de orquesta, según ellos me han enseñado, es básicamente afinar esa escritura, ese texto, a lo que tienen al frente. Claro.
y a lo que tienen detrás también, porque al tiempo, a este público, lo que viene escuchando esta gente, etcétera. Entonces quería preguntarte sobre ese ejercicio de interacción entre tú, Matthew, el coreógrafo y director del Bunch, y Pedro Pablo Prudencio, que está, ¿lo dije bien o no? Sí, Pedro Pablo Prudencio, sí. Pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata, sí, él mismo, para pagar su y además dirige orquestas. Y entre otras cosas, claro. Entonces quería preguntarte por ese diálogo, ¿no? Es como, hay una manera particular de interpretar a estos clásicos del barroco para este espectáculo en particular. Claro, que todo eso es fascinante. Por eso yo bueno, además que la gente está muy feliz, la gente que ha visto el espectáculo. Ojo, que solo hay hoy, mañana y pasado. Sí, que no se nos olvide decirlo. Hay mucha gente que ha escrito, cosa que no es evidente en nuestras áreas, artículos, y que agradecemos mucho. Pero quiero decir que estamos contentos porque fue mucho trabajo y algo salió de ahí. Y lo digo a propósito de esta colaboración, ¿no? Que efectivamente es fascinante, y es fascinante hablar de ello, y daría para una serie, porque cada cosa es un mundo. Y antes mencioné una palabra que la mencioné media así, pero que para mí es fundamental, que es la diplomacia entre las partes. Porque uno podría tener ideas de cómo interpretar en función de las ideas previas que tuvo de cómo ordenar los actos, ¿no? Cómo hacer esta dramaturgia que al mismo tiempo es inevitablemente puesta en escena, porque es al mismo tiempo ir ordenando escénicamente y jerarquizando escénicamente, qué es lo que uno va a privilegiar, qué fondo, qué figura, en fin. Entonces, en función de eso, uno podría solicitar ciertas cosas, en términos, por ejemplo, de duración de transiciones, claro, entre una pieza y otra, pieza musical y otra. Pero esa duración de transiciones tiene una realidad física muchas veces que no corresponde, porque, por ejemplo, quien estaba en el clavecín se tiene que desplazar al piano, o quien estaba en la viola tiene que desplazarse a violín, o etcétera. Entonces, ese tiempo de transición, cuando lo tienes que coordinar con una transición escénica, que además es una transición coreográfica, que además es una transición de luz, que además es como todo tipo de sistema neuronal debe activarse ahí, porque de eso depende perder la atención del público también. Claro, la experiencia. Pierdes la experiencia sensible que habías construido hasta ese momento. Entonces, en el diálogo con Pedro Pablo, y ahí también estamos bien agradecidos, porque no es siempre el caso, que hubo bastante apertura, y hubo bastante apertura de parte de al menos 2 músicos, que los voy a mencionar también. Jorge es Jorge Marabolí, y Danilo, no me acuerdo su apellido, pero que es el pianista, clavecinista, y Jorge, que es violín. Jorge está con nosotros en escena, en dos actos, que también fue una opción de puesta en escena, digamos, y Danilo se puso muy feliz de haber tenido un espacio de improvisación, porque, por ejemplo, cosa muy particular en este formato filarmónica, ballet, formato más institucional, que hayamos podido hacer una transición que es una improvisación que hace el enlace entre Pachelbel, es entre Handel y Berio. No, es el que sigue, efectivamente, entre Berio y Handel, creo que es de nuevo. Porque aquí debo decir este pequeño asunto, que efectivamente hay una playlist que es como the best of, diría uno casi. O sea, bueno, hay mucho best of en la música barroca, pues maravillosa, pero es muy variada. Entonces también el orden de esa playlist también es una negociación, porque uno hace un orden. Nosotros, en el caso con Matthew, por ejemplo, nos hicimos como un juego: haz tu orden, haz el mío, después los ponemos ahí a jugar. Y estábamos bastante contentos porque coincidimos casi espontáneamente por razones distintas. Por razones distintas. Para mí era por razones dramatúrgicas, y para él era por razones como coreográficas, más intuitivas, más de gusto, ¿sí? Casi. Entonces, bueno, intercambiamos algunas cosas, y luego eso fue aceptado, esa playlist, en ese orden, por Pedro Pablo. Y mantuvimos un contemporáneo que es Luciano Berio, y que yo lo puse en la dramaturgia como jugando un rol de intermedio en el sentido que es una respiración estilística de otro tipo, pero igual hacer el canje, digamos, entre Berio, o sea, la pasarela entre Berio para luego volver a Handel,
no es nada evidente en términos musicales. Entonces ahí lo que propusimos, y tanto Pedro Pablo como el músico Danilo estuvieron contentos y felices, digamos, de la situación, era hacer tanto una improvisación de algo así como Berio y una improvisación de algo así como, creo que es Handel, no estoy segura si es Pachelbel o Handel que viene después, en el clavecín. Entonces, de alguna manera, esta es una creación que, yo diría, para decirlo bien es simple, refresca en el sentido que es como que le da una removida, digamos, a lo que tenemos ahí como fijado, en tanto que herencia barroca, en tanto que estilo barroco, en tanto que construcción barroca, y pone en una juguera muchos de los elementos que los constituyen en distintas artes, y al echarlo a la juguera, yo creo que entre que es un homenaje al barroco, al mismo tiempo distanciado del barroco, es decir, que lo muestra, y por eso hay también un prólogo, en donde por lo demás estoy yo en escena, con un remaniement, como un rearmado de algunos textos de Calderón de la Barca. Mira, bueno, todas esas cosas. Pasando en estos días. Ojo que hoy día hay jueves de Banch. Hay 2x1. Así que si ustedes quedaron enganchados y dicen, oye, pero debería ir a ver eso, bueno, hoy es cuando, es a las 8, así que alcanzó a salir de la pega, llegar hasta Plaza Italia, Baquedano, lo que como quiera usted llamarle ese lugar. 2 entradas por una, y lo pueden en SEAC Uchile, .ticketplus.cl, van a ir derechamente y son solo 4 funciones. Fue el estreno y estas 3. Hoy, mañana y el sábado. Tanto trabajo para 4 funciones. Sí, es muy tremendo. Así que por favor, la gente que está ahí escuchando, viendo, vayan, porque además es una experiencia bien única y está lindo. Ya, yo voy mañana, así que después te voy a contar. Sí. Así que si van mañana por ahí nos encontramos y nos saludamos. Sí. Nosotros tenemos que ir a la música porque ya llegó nuestra fabulosa Solmar, que es para hablar de Spooky Series. Así que eso, fantástico. Nos vamos del barroco al sustito. Gracias, Mili. No, gracias, Mili, por venir en esta semana tan ocupada, nosotros te vas con tu libro de Planeta. Por favor, el acontecimiento de Annie Ernaux. Para que luego lo comente, me cuente que... Uy, es intenso ese libro, pero bueno, ella es de libros pequeños pero intensos. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.